Alcorta. Gracias, Presidenta. Habiendo presentado ya hace un buen tiempo el proyecto de ley sobre la eliminación del voto electrónico, habiéndolo repartido a la mayoría de los congresistas para que opinen, habiéndome reunido con la gente de la OMPE, yo solicitaría, Presidenta, si algún congresista tiene que añadir algo, completar, sugerir algo en buena hora, pero para verlo cuanto antes, Presidenta, a ver si la próxima semana. Nada más, gracias. Muchas gracias, congresista Alcorta. Le damos la bienvenida al congresista Torres. Sí, congresista Torres. Gracias, Presidenta. Presidenta, solamente para manifestar la inquietud de conocer en qué quedó la invitación que íbamos a hacer a el Jurado Nacional de Elecciones, me parece, por el tema de la resolución del caso que se refería al cronograma electoral. Y también se le había invitado al señor fiscal de la Nación. Entonces queríamos saber en qué quedó esos temas. Gracias. Estamos coordinando con ellos la reprogramación. La semana pasada yo he estado de licencia, congresista Torres, así que vamos a retomar la invitación para poder concretarla para la próxima sesión. Congresista Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Por su intervención, un saludo a todos los integrantes de la comisión. Con fecha 21 de febrero del 2017 hemos presentado un proyecto de reforma constitucional respecto a los alcances de la inmunidad parlamentaria y hasta la fecha no ha sido materia de una propuesta de dictamen. Tengo entendido también que la congresista Patricia Donaire ha presentado hace unos 2 o 3 semanas un proyecto similar y le pediría, señora Presidenta, que dada la urgencia de este tema, dispusiera que se dictamine pronto. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Le damos la bienvenida al congresista Domínguez. Vamos a pasar a la orden del día si ya no hay ningún congresista que desee hacer uso de la palabra. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. En el mismo sentido, para solicitarle que se pudiera dictaminar el proyecto presentado por los colegas Lombardi y de Belaunde, referido a una reforma en la composición de la Comisión de Ética. Una reforma ambiciosa, si se tiene en cuenta las propuestas que se están discutiendo en este momento. Por ejemplo, esta idea de que todos los grupos tengan un representante y que no sea presidida por la fuerza mayoritaria del Congreso me parece interesante y creo que sería un avance en relación con lo que tenemos. Pero la posibilidad de tener una comisión de ética integrada por personas distintas que los congresistas y por tanto ajenas al Congreso, me parece que sería interesante discutirla. Yo sé que es polémica, controvertida, pero ayudaría a que la decisión la tiene que tomar el Congreso, pero la investigación administrativa pudiera estar en manos de personas que no son congresistas y por tanto no tienen los conflictos de interés que normalmente tenemos todos los congresistas para juzgar a otros colegas, ¿no? Entonces, por lo menos la discusión de eso me parece que sería de gran utilidad, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Costa. Le damos la bienvenida al congresista Johnny Lescano. Y les quería informar, señoras congresistas, que existen 3 proyectos de ley que están vinculados a la Comisión de Ética, han sido derivados al grupo de estudio de la modificación del reglamento del Congreso, así que vamos a coordinar con ellos para hacer la sustentación. ¿Algún congresista tiene algún pedido? No, ¿no? Bien. Orden del día. Sustentación del proyecto de ley 1480-2017 que propone modificar el artículo 202 de la Constitución Política del Perú a fin de que el Tribunal Constitucional sea competente para conocer los procesos de acción popular en segunda y definitiva instancia, presentado por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio a iniciativa del señor congresista Vicente Ceballos. Congresista Ceballos, le damos la bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra. Presidenta, gracias. Buenos días a todos los colegas. Agradecer por la oportunidad que le da a este proyecto, que ha estado sujeto a una larga espera. Son cerca de 4 años que ha estado pendiente de poder ser discutido en esta comisión. En principio, Presidenta, desde una perspectiva de un moderno derecho constitucional, siempre las normas están apegadas a un conjunto de garantías constitucionales y particularizadas en una diversidad de procesos. En el derecho constitucional peruano se han identificado hasta 3 niveles de procesos diferentes, ¿no? Procesos de la libertad o procesos vinculados a derechos fundamentales, llámese habeas corpus, habeas data, acción de amparo, procesos de control normativo,
que está la acción de inconstitucionalidad, la acción popular, y finalmente el proceso de conflicto de competencias. Indistintamente son competencias exclusivas y excluyentes del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, o también hay una participación de ambos poderes del Estado. Esta iniciativa legal va dirigida a lo que es regular de mejor manera el procedimiento y la instancia competencial para lo que es específicamente la acción popular regulada en el artículo 200, inciso quinto de la Constitución. Y para ser más preciso, Presidenta, este tipo de procedimiento está encaminado a defender la preeminencia de la Constitución y de las leyes contra reglamentos o normas de carácter administrativo. O sea, defender el principio de la llamada jerarquía normativa. Lo segundo, estas normas tienen que tener como característica que tengan un alcance o un efecto general. O sea, si se tratara de una norma administrativa, por ejemplo, una licencia de funcionamiento, o sea, es una norma administrativa de carácter particular, no procedería. Para eso está el procedimiento contencioso administrativo. Lo tercero, este tipo de normas de carácter general puede emerger de cualquier nivel de autoridad, de un alcalde, un gobernador regional, un ministro de Estado, y tratándose de ello, también en paralelo, cualquier ciudadano está legitimado para poder impugnar este tipo de normas. El Código Procesal Constitucional, al desarrollar el procedimiento de acción popular, establece quién es la instancia competente. Y en este caso, siguiendo lo que establece la Constitución, propone que es el Poder Judicial de manera exclusiva y excluyente, que desdobla en dos instancias, ¿no? La primera instancia, la Corte Superior de donde haya emergido la norma. Por ejemplo, si fuera una ordenanza regional o municipal de Tumbes, será competente la sala pertinente de la Corte Superior de Tumbes. Pero si fuera el órgano del cual emite esta norma tuviera su sede en Lima, sería competente en primera instancia la Corte Superior de Lima, y queda la Sala Suprema en lo social y constitucional como instancia final o última. Sin embargo, de un tiempo a esta parte hemos acudido a una especie de desorden en la interpretación, aplicación y sobre todo alcances de lo que son los contenidos constitucionales. Entonces, lo que se trata a través de esta iniciativa es de armonizar, que haya una única interpretación. No olvidemos que detrás de la interpretación está también una labor cívica, o sea, de orientar a la ciudadanía, de orientar a la opinión pública. Se están haciendo grandes esfuerzos a través de los llamados precedentes vinculantes, que están habilitados por el Código Procesal Constitucional, sin embargo, resultan insuficientes. El propio Código Procesal establece, ¿no?, donde hubiera vacíos o donde hubiera dudas interpretativas, está el Tribunal Constitucional, para a través de precedentes vinculantes, poderlo corregir. Y aquí también un vacío, porque no está normado, también está acudiendo a emitir algunos precedentes las Cortes Suprema. Sin embargo, no está regulado, eso lo trajeron más adelante. En este caso, y tomando esto como antecedente, he considerado pertinente que pudiera acudirse a una reforma constitucional y tratando de uniformizar los criterios interpretativos de la Constitución, que también sea competente para asumir en última instancia, tal cual opera en habeas corpus, amparo o habeas data o acción de cumplimiento, en este caso para la acción popular, el Tribunal Constitucional. Es decir, dejamos en una primera instancia al Poder Judicial y en una última y definitiva instancia al Tribunal Constitucional. Ahí, en el derecho comparado encontramos esta figura y también, para no ir muy lejos, en el lejano 2002 se instituyó aquí en el país una comisión de reforma constitucional. Y allí no desdobla en dos instancias, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, sino habla que solo debería ser competente el Tribunal Constitucional tal cual opera para la acción de inconstitucionalidad. Por eso, Presidenta, para ir resumiendo, la fórmula legal que estoy proponiendo pueda ser recogido por esta comisión es de que se modifique el artículo 202, inciso 2 de la Constitución en los siguientes términos. Corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data, acción de cumplimiento y acción popular. Esto de acción popular es el añadido que estoy proponiendo sea considerado por esta comisión para acudir a una rectificación o mejora, en todo caso, de los contenidos y alcances de dicho precepto en la Constitución del Estado. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Ceballos. Le damos la bienvenida a la congresista Donaire y damos cuenta de la dispensa presentada por la congresista Rosa Bartra. ¿Algún congresista va a hacer uso de la palabra? ¿Puedes decirle que el audio está fallando? Está el audio. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto.
Le agradecemos al congresista Ceballos la sustentación. Sustentación del proyecto de ley 1875-2017 que propone modificar el artículo 60 de la Constitución Política del Estado y permite la actividad empresarial del Estado, presentado a iniciativa de la congresista Marisa Glave, hoy miembro del Grupo Parlamentario Nuevo Perú. ¿Se ha procedido, congresista Glave, va a sustentar? ¿Sí? Ok, tiene usted el uso de la palabra. Sí, presidenta. Como le avisamos al equipo técnico, este proyecto de ley es un proyecto de ley que empezó ya un debate incluso en la prensa antes que lo habíamos debatido acá, y fruto de algunos de los elementos que se han planteado hemos presentado una nueva propuesta con algunas modificaciones que se sustentan en el proyecto 2648. Como avisamos al equipo técnico, es un proyecto que nos han avisado desde la primera vicepresidencia que será asignado a esta comisión también, presidenta. ¿Sí me decía? Sí. Justamente, congresista Glave, para dar cuenta que hemos coordinado con la primera vicepresidencia, aún no ha sido dictaminado, vamos a hacerle el seguimiento respectivo. ¿Paso a sustentarlo entonces, presidenta? Muchas Sí, por gracias. favor. Si me pueden permitir. Le doy la usar bienvenida al congresista Pacori también el día de hoy. Puede usar uso de las diapositivas. Muchas gracias, presidenta. El proyecto que presentamos modifica el artículo 60 de la Constitución para permitir la actividad empresarial del Estado en el marco de las mejores prácticas de un buen gobierno corporativo. ¿Se puede utilizar el...? Por si la Secretaría le puede brindar apoyo Bueno, a si la no, congresista voy avanzando, Glave. presidente, y cuando esté le pido al equipo que lo acerque. La Constitución Política de 1993, presidenta, institucionalizó un conjunto de reformas que fueron promovidas desde la lógica del consenso de Washington. Estas reformas redujeron el rol del Estado y dieron como prioridad al sector privado en la economía, promoviendo la actividad económica en general e incluso en la provisión de servicios públicos fundamentales como la educación y la salud. Si analizamos los indicadores del tamaño del sector público, presidenta, podremos ver que estas reformas en el caso peruano golpearon duramente la presencia del Estado y del sector público en general. Dentro de la presentación, que se las puedo alcanzar, tenemos este indicador, es el indicador tamaño del sector público trabajado por OIT y muestra cómo el Estado peruano, presidenta, se encuentra a la cola. Nosotros tenemos una presencia equivalente a 12% y si nos comparamos con, por ejemplo, el tamaño del sector público en países miembros de OCDE, estamos en menos de la mitad. Y si nos comparamos con otros países cercanos, Chile, México, Panamá, nos encontramos atrás de ellos, presidenta, incluso atrás del sector público en el caso de Estados Unidos, uno de los países asociado precisamente con esta lógica del consenso de Washington. La propuesta o la apuesta de un modelo económico de un Estado mínimo fue seguida por la mayoría de países de América Latina entre las décadas del 80 y del 90. Estas reformas incluían la liberalización del mercado, incluían la promoción de la inversión extranjera y los beneficios tributarios excesivos, así como una acelerada privatización de las empresas públicas. Pero el Perú, presidenta, fue el único país en toda la región que incluyó dentro de la Constitución el rol subsidiario del Estado. Con esto y con este tipo de actividad prohibitiva, las empresas públicas, las empresas estatales, solo podían actuar cuando el sector privado no deseaba participar en esta parte de la economía o cuando el privado no estaba dispuesto a cubrir la totalidad de la demanda del sector. Es decir, no se puede competir porque la Constitución lo prohibiría. Si pueden ir a la anterior, perdón, la anterior. Este es el cuadro siguiente. Este es el cuadro que quería mostrarles, presidenta, que es el indicador del tamaño del sector público. Acá podemos ver cómo el Perú tiene una distancia inmensa en este indicador frente a países de OCDE, que se supone que son países que tienen un promedio regular de aplicación de medidas que incluso son consideradas como medidas, si quieren, respetuosas de una economía, desde una lógica bastante ortodoxa, y luego nos comparamos con países de la propia región, tenemos un indicador muy por debajo. Siguiente.
Este modelo económico ha demostrado tener serias deficiencias, Presidenta. Entre el año 2008 y 2009 fue claro los problemas de ajuste que existieron en varios países, precisamente por una actividad económica sin mayor tipo de regulación y sin participación estatal. Lo gracioso, podrían decir algunos, es que frente al desastre de muchas de las acciones del sector privado, la reacción fue pedir que el Estado salve a las empresas. Y por supuesto tenemos ejemplos como 800.000 millones de dólares invertidos en Estados Unidos para salvar a empresas libres de regulación. En el Perú, las fallas del modelo económico se pueden visibilizar en grandes problemas de desigualdad económica tenemos, en la informalidad desbordante y en la alta dependencia de factores externos, porque somos una economía absolutamente dependiente de la actividad primaria exportadora, particularmente de minerales. Siguiente. Pero tenemos también problemas como estas fallas de mercado. Y hemos ido viendo también cómo, por ejemplo, hay grandes oligopolios, incluso monopolios, que podrían asumir concertaciones de precios con fallos de información y externalidades negativas en la economía peruana. Siguiente. El rol del Estado, para nosotros, Presidenta, debe asegurar la eficiencia, la equidad y el cumplimiento de objetivos estratégicos de desarrollo. Hay sectores económicos que son de vital importancia para la soberanía de los países y en este caso los Estados deben cumplir un objetivo estratégico garantizándose para el Estado las actividades y no únicamente para los intereses de los privados. Las empresas públicas pueden ser definidas como herramientas que tienen los Estados para viabilizar determinados tipos de políticas y creemos que es importante caminar también en ese sentido. Siguiente. El rol del Estado en las empresas públicas, según OCDE, Presidenta, muestra cómo en la mayoría de sectores estratégicos los liderazgos empresariales son de empresas públicas. Y por tanto podemos encontrar cómo, acá están por porcentajes, el 24% de las empresas en el espacio financiero, por ejemplo, son empresas públicas. Y cómo están colocadas estratégicamente en determinados sectores de la economía. Siguiente. Aquí hemos escogido 3 países de la región que nos pueden ayudar, Presidenta, a, por ejemplo, entender cómo, en un análisis que se hizo en el 2015, también por OCDE, las empresas públicas en Colombia representan el 24.5% del presupuesto nacional y el 8% del PBI. 3 de sus principales empresas, Ecopetrol, ISA e Isagen, representan el 15% del mercado de valores colombianos. Empresas Públicas de Medellín, que es una empresa municipal encargada de servicios públicos como energía, agua y gas, se ha convertido en una empresa y en realidad una corporación transnacional capaz de brindar servicios incluso aquí en el Perú. Si vamos, por ejemplo, al caso de Chile, las empresas públicas representan el 12.8% de su PBI y el 2.5% si consideramos sus contribuciones a las finanzas públicas a través de impuestos y regalías. La principal empresa pública chilena, Codelco, que es la compañía líder en el mundo en el rubro de exportación de cobres, aporta al erario chileno más de 1.614 millones de dólares, Presidenta. En Uruguay, las empresas públicas controlan todo el servicio eléctrico y eso ha permitido, Presidenta, que Uruguay haga lo que se llama la revolución energética y de pronto sea el primer país en toda la región que ha logrado cambiar su matriz energética de una matriz de energías fósiles a una matriz de energías renovables y que por tanto está avanzando en la posibilidad de utilizar energías que son cuidadosas con el ambiente, pensando además en cubrir las necesidades de sus ciudadanos. Siguiente. En el Perú, según informe formal del MEF, tenemos 162 empresas públicas, de las cuales 119 están operativas. Las empresas públicas peruanas presentan buenos resultados financieros, incluso 5 de ellas se encuentran entre las más rentables del país. El Banco de la Nación, por ejemplo, está en el segundo puesto del total de 50 empresas y Electroperú en el 10º lugar. Sin embargo, nuestras empresas públicas, Presidenta, por el artículo 60 de la Constitución, no pueden competir. Siguiente. ¿Qué cosa es lo que proponemos? Y además que queremos aclarar para que el debate no esté cargado de dogmas, sino que el debate esté cargado por lo menos de visiones que podamos traer para el desarrollo. Lo que nosotros queremos cambiar es el segundo párrafo del artículo 60 de la Constitución y básicamente lo que queremos es eliminar el rol subsidiario del Estado. Lo que planteamos es que el segundo párrafo esté redactado de la siguiente manera. El Estado podrá desarrollar actividad empresarial
o participar de actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos, alcanzar objetivos estratégicos de desarrollo, si es que está autorizado por una ley con quórum calificado, y que la actividad empresarial del Estado debe encontrarse en el marco de las mejores prácticas del buen gobierno corporativo y de transparencia financiera. Siguiente. Necesitamos cambiar la economía y hacerla más justa, Presidenta. La presentación de nuestro proyecto de ley responde a esta premisa. Proponemos poner en nuestra Constitución elementos que se encuentran en constituciones del resto de las regiones, dejando de lado lo que fue un rol subsidiario obligatorio como una especie de tapón dentro del texto constitucional que ningún otro país contiene. De esta manera se permite que la actividad empresarial exista siempre y cuando hay una ley con quórum mayoritario que la respalde, y con ello además queremos asegurarnos que la creación de las empresas públicas respondan a consensos de sociedad civil y consensos generalizados en el país. Por otro lado, creemos que el elemento de fondo y la preocupación existente sobre el manejo de las empresas se ve reflejado en la decisión de incorporar buenas prácticas de manejo corporativo, de gobierno corporativo, a fin de tener certeza de que las empresas públicas sigan las mejores prácticas de transparencia y de manejo a su interior. Siguiente. Con este proyecto, Presidenta, no queremos volver al pasado. Es falso que sea un proyecto que lo que quiera es mirar atrás. Lo que nosotros queremos es en realidad empresas públicas que hoy puedan actuar activamente en la economía, que aporten al desarrollo del país, que se vuelvan competitivas en el mercado nacional y en el mercado internacional, y que tengan buenas prácticas corporativas respetando los derechos de las y los trabajadores. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Glave. ¿Algún congresista tiene algún comentario? Vamos a seguir con la gente. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Presidenta, primero saludar que el Grupo Parlamentario Nuevo Perú haya modificado el proyecto de ley. El primer proyecto de ley que habían presentado sí llamaba muchísimo la atención y de hecho nos ponía en estado de alerta, porque más que una posibilidad establecía una obligación de ejercicio en la actividad empresarial por parte del Estado. Creo que es saludable, sin embargo, y entiendo que ahorita no es el momento de la discusión, pero sí sería conveniente que el equipo técnico tome con muchísimo cuidado esta propuesta y se analice a fondo. No es simplemente un cambio de términos, ¿no? Y eso coincido con la congresista Glave al momento de señalar, sí, está siendo transparente, queremos sacar el término de subsidiariedad e ingresar otros como promoción de la economía en el país, la prestación de servicios públicos y alcanzar objetivos estratégicos de desarrollo. Tengo inquietud al respecto, porque claro, bajo el término de promover la economía del país, podría llegar a entrar absolutamente todo. Y claro, he escuchado atento a la congresista Glave decir no queremos regresar al pasado. Sí, de hecho, definitivamente, nadie quiere que el Estado intervenga en empresas de alcohol, de tabaco, de cine, cuando en realidad la prioridad que tiene el Estado, que es el tema de la salud, la educación, la infraestructura, está muy lejos de ser correctamente atendido. Lo otro que me genera duda, y lo planteo simplemente para que después en la sesión que discutamos el dictamen correspondiente, es este término de las mejores prácticas de buen gobierno corporativo. Porque ¿quién es el que define cuáles son las mejores prácticas? ¿No? Creo que todos, evidentemente, aplaudimos el hecho de que se lleve cualquier actividad empresarial, sea pública o privada, con lineamientos de buen gobierno corporativo, de transparencia financiera, por supuesto que sí, pero tengamos cuidado con los términos que vayamos a utilizar finalmente. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Torres. ¿Algún congresista? Congresista Domínguez. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, sustentación de este proyecto de ley resalta mucho el éxito de la empresa estatal, pero convenientemente pasa por
algunos datos deficientes, en el sentido de que si ponemos ejemplo de empresas estatales que no han cumplido con las expectativas que requieren, por ejemplo, tenemos ENAPU, en el 2011 tuvo pérdida por más de 41 millones de soles, en el 2012 igual 31 millones. Entonces, no todas las empresas estatales son exitosas. En este sentido, tenemos en todo caso que evaluar de qué manera puede el Estado subsidiar a estas empresas que realmente sí son competitivas y aquellas que también necesitan ser fortalecidas. Entonces yo creo que el equipo técnico, la comisión, evalúe bien este proyecto, esta sustentación, en el sentido de fortalecer, pero sí tomando en cuenta que no todas las empresas del Estado pues son las TOC y a la final genera pues expectativas contrarias a nosotros. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Domínguez. Congresista Becerril. Gracias, presidenta. La actividad empresarial del Estado actualmente no está prohibida, está solamente restringida a un control parlamentario, que finalmente el Parlamento es el depositario final de la voluntad popular, para que este Parlamento pondere de una manera conjunta con todas las fuerzas políticas del país cuál es el alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional de alguna actividad empresarial a desarrollar. Pasar de un control parlamentario para la autorización de la actividad empresarial del Estado a su ejercicio totalmente libre, con el fin de promover la economía del país, es en realidad un grave riesgo, porque es posibilitar su actividad en todos los ámbitos de la economía nacional, permitiéndose la creación indiscriminada de empresas que, como la historia lo registra, llegan finalmente a ser un refugio de políticos, de afiliados políticos de los gobiernos de turno, tanto en todos los niveles, como así ha sucedido a lo largo de nuestra historia. Por ello creemos, si existe un alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional de alguna actividad empresarial a desarrollar, de plantearse el proyecto de ley que así lo justifique y pondere su necesidad. Gracias, presidenta. De nada, congresista. Congresista Quintanilla. Señora presidenta, yo quiero recordar aquí el texto actual del artículo 60. Dice en su primera parte: el Estado reconoce el pluralismo económico, pero en el segundo párrafo empieza diciendo: solo por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. O sea, ciertamente está poniendo una serie de restricciones a la posibilidad de que el Estado participe. Nosotros no planteamos un Estado estatista, pero sí planteamos y le pedimos a ellos que sean consecuentemente liberales. O sea, si creen en el mercado libre, que le permitan al Estado participar sin ningún privilegio. Nosotros estamos de acuerdo, digamos, que los monopolios deben ser prohibidos, sean del Estado o no sean del Estado. El monopolio tiende, digamos, a propiciar la ineficiencia y muchas veces, y en gran parte, la corrupción. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero nosotros sí queremos llamar la atención a que el artículo 60 que se propone modificar le pone excesivos candados que prácticamente hacen inviable cualquier actividad empresarial del Estado, ¿no? O sea, dice: solo por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta por razón, además otra condición, alto interés público, manifiesta conveniencia nacional. Eso, en nuestra opinión, debería ser cambiado para ser coherentes con el primer párrafo del propio artículo 60, porque también hay otro artículo, el 62, dice: la libertad de contratar garantiza que la parte puede pactar válidamente. Y también aquí hay un tercer párrafo que dice: mediante contratos ley el Estado puede restablecer garantías y otorgar seguridades. O sea, si se permite, digamos, que la actividad empresarial sea libre, que puedan contratar libremente con el Estado, se establece la posibilidad de que haya contratos ley, o sea, contratos que le van a garantizar al inversionista privado, por ejemplo, que no se van a modificar los regímenes tributarios, etcétera, etcétera. Y hay una normativa general, pero aquí le están dando, digamos, un seguro mayor. Y el resultado es que la corrupción que vivimos en el país, por ejemplo, viene del sector privado. El privado extranjero proviene de ahí.
Entonces, en nuestra opinión, digamos, parte de la propuesta es, si somos liberales, seamos consecuentemente liberales y no restringamos y no le atamos la mano a la posibilidad que el Estado es empresa. El Estado debe ser empresa sin ningún privilegio, sin ningún tipo de monopolios, sin ningún tipo de ventajas en la contratación y debe, digamos, participar al igual que cualquier otro sector en la actividad económica para propiciar incluso y mejorar la competencia, ¿no? Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. ¿Nadie más va a hacer uso de la palabra? Congresista Lave. Gracias, presidenta. Con cargo a traer además datos para el momento en el que tengamos el dictamen y el debate, presidenta, hay que tratar de, lo que pedimos es abrir un poco nuestra mirada a cómo pasa en el mundo, presidenta. Por ejemplo, algunos dicen actividades que no serían necesarias, y creo que han mencionado incluso el cine. Las salas de cine de Madrid, por ejemplo, varias son públicas, presidenta, y cobran entrada. Y promueven cine alternativo, promueven cine documental, promueven posibilidades de que las películas que han sido financiadas con fondos de parte del gobierno español sean expuestas en los cines de la ciudad y son públicos y compiten en el mercado. Y luego tenemos la posibilidad, presidenta, de que el Estado sea socio de la empresa privada. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos que hay inversión pública en Apple, en Google, en Microsoft, en General Electric, es decir, no necesariamente tiene que ser el dueño del 100% de la actividad, puede tener incluso una participación reducida, pero que genera renta y que genera dinamismo en algún tipo de actividad económica, en base a una discusión que está pensada en objetivos de desarrollo, presidenta. Precisamente para lo que algunos han señalado como que se quieren crear indiscriminadamente empresas, se ha modificado el texto para que sea a través de ley autoritativa. Sigue siendo el Congreso quien puede autorizar la creación o no. Lo que queremos, presidenta, es quitar la parte que dice que tiene que ser una actividad subsidiaria. Porque eso impide que las empresas que hoy tenemos, que no son pocas, en actividad son 119, puedan competir. Por ejemplo, ¿por qué Sedapal no puede embotellar agua? ¿Y por qué no puede competir con otras empresas que sí embotellan agua y venden el agua carísimo en el mercado y Sedapal no puede entrar a competir? Podría entrar a competir, pero no lo puede hacer hoy ni puede pensar eso porque no puede pensar su rol empresarial en competencia con el sector privado. ¿Por qué? Porque tenemos el limitante del rol subsidiario del Estado. Entonces, sí creemos, sí, por supuesto. Congresista Violet.